corrido tras un arco iris, y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús, entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. A Jesús, entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Oh, y la tristeza en gozo cambiará. Sí, la tristeza en gozo cambiará. Primera de Pedro, en el capítulo 1, desde el versículo 13 hasta el versículo 21, van a ser los versículos que vamos a leer. Y dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria
para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hasta ahí nomás es el texto que vamos a ver en esta mañana. Pensaba en relación a esto, ¿a quién está dirigido esta carta? Esta carta está dirigida, dice en el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La palabra ahí, expatriados, se refiere a extranjeros, ¿sí?, que fueron esparcidos. Allí en Hechos capítulo 8 comienza una persecución hacia los cristianos que va a extenderse aproximadamente por 4 siglos. ¿Sí? Cuando nosotros vemos allí que dan muerte a Esteban, luego de eso se desata una persecución muy grande hacia la iglesia y sobre todo de la mano del emperador Nerón. Allí es como el apóstol Pedro va a responder al pedido y al mandato que el Señor Jesucristo le va a hacer allí en Juan capítulo 21, cuando le dice, apacienta mis ovejas. Y sin duda este texto que vamos a leer tiene que ver con la mirada de un pastor hacia las ovejas, con unas expresiones de ánimo, pero también de responsabilidad. Estas personas estaban pasando por un tiempo muy difícil para sus vidas. Ellos estaban dejando sus familias, estaban dejando sus hogares, había familias que se estaban dividiendo a causa de la persecución, había familiares que estaban muriendo, amigos que morían en manos de los soldados, eran llevados incluso de la mano de un tal Saulo, ¿sí?, que después llegaría a conocer a Cristo, llegaría a ser aquel apóstol Pablo, pero él era uno de los encargados de llevar cautivos a estos cristianos, de ponerlos bajo amenaza, bajo golpes, para que ellos nieguen su fe. Sin duda, esto era un momento crucial en sus vidas y también fue un momento, un antes y un después para la iglesia. Ellos pasaron de estar en Jerusalén a extenderse a lo largo de todo el Imperio Romano. Y fue así como fueron llevando y dispersando el Evangelio por distintos lugares, y así vemos también a Felipe, ¿sí?, fue uno de los primeros que fue a anunciar el Evangelio a extranjeros, ¿sí?, a el eunuco, que venía era funcionario de Cándace, él va a predicarle el Evangelio. Así pasó con muchos, y así a lo largo de la historia del cristianismo, cada vez que hemos tenido momentos de situaciones de dolor, de angustia, fue cuando el Señor obró de manera poderosa. Y sin duda este tiempo, para nosotros como hijos de Dios, nosotros estamos pasando un tiempo muy difícil, ¿sí?, que es cambiar todo acerca de nuestra vida. Todos los hábitos que teníamos, todas estas reuniones habituales que teníamos de poder vernos cara a cara, de encontrarnos, de abrazarnos, ya no existen. Tenemos mucha lejanía de las personas, pero sin embargo el Señor está obrando y sigue obrando en nuestras vidas. Y hay un fuerte contraste que nosotros vamos a notar a través de este pasaje en relación al mundo. El apóstol Pedro va a empezar hablando acerca de que hemos sido elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Va a hacernos notar que nosotros como hijos de Dios tenemos una posición de privilegio ante Dios. Dios nos mira con amor desde la eternidad y Dios nos ha salvado, y no solo eso, sino que nos ha bendecido. Cuando nosotros vamos al versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y les hablaba acerca del contraste que hay con el mundo.
Miren, nosotros como hijos de Dios, en relación al mundo, tenemos algo muy diferente. Nosotros tenemos esperanza. El mundo no tiene nada para ofrecernos. Nosotros tenemos a Cristo, tenemos todo. Así que nosotros debemos llegar de esta manera hasta cuando el apóstol Pedro va a hablarnos acerca de qué responsabilidad tenemos como hijos de Dios acerca de nuestra vida cristiana. Y va a hablar acerca de la santidad cuando llega al versículo 16 que dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora, para hablar de esto, el apóstol Pedro va a reiterar en distintas ocasiones expresiones que nos hablan acerca de la esperanza, ¿sí? Ya en el versículo 3 hablaba acerca de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y qué importante es que haga mención acerca de la resurrección. A veces nosotros descuidamos esta verdad, pero es una verdad central en el Evangelio. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe, dice allí en 1 Corintios capítulo 15. Cuando nosotros vemos esta expresión por la resurrección de Jesucristo de los muertos, esa es la base de nuestra esperanza. Los primeros cristianos, cuando ellos iban y predicaban, vemos al apóstol Pedro, al apóstol Juan, al apóstol Pablo, a Bernabé mismo. Cuando ellos van y predican el Evangelio, ellos hablan y anuncian la resurrección de Jesucristo de los muertos. De hecho, el apóstol Pablo dice que se lo juzgaba por hablar acerca de la resurrección de los muertos. Ahora, cuando nosotros seguimos el capítulo 1 y llegamos al versículo 10, nos va a hablar acerca del privilegio que tenemos nosotros de haber recibido la revelación de Dios, que dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Nosotros somos los receptores de ese mensaje que anunciaron aquellos que predicaron el Evangelio. Nosotros recibimos este mensaje de esperanza, un mensaje transformador, pero esto lleva en sí mismo una responsabilidad, y es la responsabilidad de, en cuanto a mirar y esperar y tener la esperanza de que Jesucristo sea manifestado, mientras Jesucristo está viniendo, nosotros vivir en santidad. Pero ¿cómo hacemos o cuál es el fundamento para que nosotros podamos vivir en esa santidad? Allí en el versículo 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, estén preparados, pongan su mente de manera tal que estén listos para la acción, sean sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cómo? Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes, dice, estando en vuestra ignorancia. Y es así como llegamos al versículo 15, donde nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Allí está el apóstol Pedro pastoreando, dando esperanza, pero también instruyendo a estos hermanos que estaban dispersos en distintos lugares del imperio, pero con la responsabilidad de vivir como a Dios le agrada. Ahora, ¿cuál es el fundamento? Y es como llegamos al versículo 18, que dice, sabiendo.
Es decir, que nosotros, para poder vivir de esta manera santa, debemos tener una comprensión clara acerca de la voluntad de Dios, de los propósitos de Dios para nuestra salvación. Ahí la palabra saber nos habla acerca de una certeza, de una convicción acerca de algo. Leía una frase que decía, el único evangelio verdadero es el evangelio que santifica. Y es así como Dios obra en nuestras vidas. Él no nos deja como estábamos. Él dice que Él nos salvó, dice allí en Efesios capítulo 1, ¿sí? Que Él nos, perdón, lo vamos a leer así no lo digo mal. Efesios capítulo 1, versículo 4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí hay una cuestión que es de posición. Dios nos pone en la posición de santo y sin mancha delante de Él. Pero nosotros tenemos una responsabilidad, la responsabilidad de vivir como Él espera que vivamos. Sed santos porque yo soy santo. Es por esa razón que nosotros tenemos que saber, tenemos que tener la convicción acerca de los propósitos de Dios para nuestras vidas y de lo que Cristo hizo en favor nuestro. Es decir, que el Evangelio es el centro mismo de nuestra santificación, es el fundamento, la roca en la cual se sustenta nuestra santidad. Así la palabra sabiendo se repite en otros textos hablando acerca de esta convicción que debemos tener. Y se utiliza, por ejemplo, en Filemón, versículo 21, dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Así en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y así en el capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que van cumpliendo en vuestros hermanos, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esta palabra es utilizada de esta manera, acerca de que debemos tener una convicción, una certeza absoluta acerca de algo. ¿Y cuál es esa certeza? Es que hemos sido rescatados, ¿sí? Entonces, en primer lugar, hemos sido rescatados. Allí dice, versículo 18, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fuisteis rescatados. Esa palabra nos habla acerca de ser redimidos, liberados. Allí en Tito capítulo 3, versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así la palabra rescatar, ¿sí?, nos habla acerca de ser liberados, de liberar a una persona secuestrada o retenida contra su voluntad o un lugar invadido o conquistado por alguien, especialmente por un enemigo, ¿sí?, a cambio de dinero o mediante la fuerza. Sin embargo, al analizarlo a la luz de la Escritura, vemos que nuestro estado de estar esclavos, de estar cautivos, era un estado voluntario, ¿sí? Nuestro estado era un estado voluntario.
Es decir, que nosotros tenemos disposición al pecado. Dios nos tiene que librar de esa situación. Allí en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Venenos de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y allí en Primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo 4, dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Es decir, que nos habla también acerca de que Dios nos ve a nosotros en nuestra condición de pecado y esclavos del pecado, en una condición contraria al mundo. El mundo nos ve y dice, les parece cosa extraña que nosotros no hagamos ni vayamos de la misma manera corriendo tras los, él dice, con ellos en el mismo desenfreno de disolución. No hay en nosotros el mismo deseo hacia el pecado. ¿Por qué? Porque Dios nos liberó, nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Hay una película que me gusta mucho que se llama Sueños de Libertad y habla acerca de un hombre que es condenado a prisión perpetua por un crimen que no cometió. Y allí hay otro hombre que sí cometió un crimen y estuvo toda su vida en la cárcel. Y cuando lo quieren liberar, él se vuelve loco porque dice, yo no quiero salir de acá, yo quiero vivir acá, este es mi lugar. Pero ya era avanzado en años y igualmente lo liberaron. Ese hombre termina suicidándose. ¿Por qué? Porque él no pertenecía al nuevo mundo. Él quería estar bajo la cárcel. Ese era su lugar, ese era su mundo. Pero pensemos por un momento en nuestra salvación. Dios tuvo que cambiar nuestras vidas para que nosotros podamos vivir como Él quiere. Él nos libró, pero para librarnos, Él cambia nuestro corazón de piedra y pone un corazón de carne sensible a su voz, sensible a su voluntad, sensible a su palabra. Es así como nosotros podemos vivir de acuerdo y conforme a su voluntad. Por esa razón, ante el mundo, somos bichos raros, ¿sí? Nos ven de manera extraña. Piensan, ¿cómo puede ser que este hombre desee leer la Biblia, desee y ame a Dios, ame a Jesucristo? Es algo extraño para todo el mundo, pero nosotros hemos sido rescatados, nuestro corazón ha sido transformado, hemos nacido de nuevo por la voluntad de Dios. En segundo lugar, estábamos bajo la influencia de Satanás. Allí en Efesios capítulo 2, en el versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y allí en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, nos dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, teniendo en cuenta esto, que hemos sido rescatados, que Dios nos ha librado de la influencia, del poder de Satanás, aquel en el que el mundo está bajo
su poder y su dominio, nosotros debemos pensar en relación a esto que nosotros éramos aquella oveja extraviada. ¿Sí? Allí en Primera de Pedro volvemos en el capítulo 2, versículo 25, dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Nosotros éramos esa oveja descarriada. Nosotros éramos la moneda perdida de Lucas capítulo 15, versículo 10, donde nos dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y éramos el hijo que era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, de Lucas 15, capítulo, versículo 32. Ahora, ¿de qué hemos sido rescatados? Y allí utiliza una expresión, dice: de vuestra vana manera de vivir. La palabra ahí vana nos habla acerca de algo vacío, carente de sentido, sin fundamento y totalmente inestable. Es algo hueco e inútil. Nosotros hemos sido rescatados de una vida vana, inútil, hueca, vacía, sin fundamentos e inestable. Totalmente lejos de Dios, pero una vida que no tenía ningún tipo de sentido. Y yo les decía que esta carta también es un contraste ante el mundo, un contraste en que nos muestra la esperanza que tenemos los hijos de Dios. Entonces el objetivo que utiliza para describir una vida sin Cristo es la palabra vano, ¿sí? Algo sin sentido, sin fundamento. Allí en Efesios 2:12, si quieren lo buscan, si no se los leo, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hay un escrito, se llama Catecismo de Westminster, y utiliza una pregunta, la pregunta principal. Dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Sí? Y es así como nos habla que es la gloria de Dios, ¿sí? Adorar a Dios. Y si nosotros no hubiéramos sido librados, ¿sí?, de esa vana manera de vivir, no podríamos darle gloria a Dios. Dice así en Efesios capítulo 1, para alabanza de la gloria de su nombre. Entonces Pedro dice que teníamos que ser librados de la vana e inútil vida sin rumbo, heredada, ¿sí?, por tradición de nuestros padres, para que podamos vivir de esta manera. Estábamos atrapados en este sistema corrupto del mundo bajo la influencia, ¿sí?, de Satanás. Vivíamos por inercia, no vivíamos deseando a Dios, vivíamos contra Dios, ¿sí? Entonces necesitábamos ser rescatados de esta vana manera de vivir. A veces consideramos el Evangelio como algo muy básico, ¿no es cierto? Como algo que es solamente para aquellos que no conocen a Cristo. Cuando vemos a través de esta carta que es todo lo contrario, nosotros necesitamos el Evangelio para cada aspecto de nuestra vida. Y es esencial que tengamos una comprensión clara acerca de lo grave, de lo profundo, de la condición en la que nos encontrábamos antes de Cristo y del poder transformador de Cristo en nuestras vidas. Él nos libró, nos rescató de esa vana manera de vivir. Ahora, ¿de qué manera hemos sido rescatados? Allí utiliza la expresión, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. No fuimos rescatados con cosas
corruptibles, como oro o plata, dice el versículo 18. No fuimos rescatados con aquello que el mundo considera de valor, sino con aquello que realmente tiene valor, con lo más valioso del universo, con la sangre de Cristo. ¿Sí? Dice ahí en el versículo 7 hasta el versículo 8 del capítulo 2, dice: para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Es decir, que en relación al mundo nosotros hemos sido rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Y cuándo es que esa sangre llega a ser preciosa? Cuando comprendemos la gravedad de nuestro pecado, la gravedad de nuestra condición delante de Dios, y vemos como precioso, como lo más grande y lo más glorioso, el sacrificio que Cristo hizo en favor nuestro. Así en Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 8 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, debemos notar que este pasaje nos va a hablar acerca de una responsabilidad que tenemos todos nosotros como hijos de Dios. Es la responsabilidad de ser santos delante de Dios y de los hombres. ¿Por qué? Porque Él es santo, versículo 16. Sed santos porque yo soy santo. Pero ¿cuál es la base para que nosotros podamos vivir esa santidad? Es tener una comprensión clara, una certeza absoluta acerca de lo que Cristo hizo en favor nuestro. Es crecer en ese conocimiento, como dice ahí en Efesios capítulo 3, cuando el apóstol Pedro ora por ellos para que ellos puedan crecer en el conocimiento de cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Es así como nosotros podemos crecer en santidad, sabiendo, teniendo la certeza, la convicción de que Cristo nos liberó, nos rescató de esa vida que teníamos. No estábamos, no estábamos libres, ¿sí? Éramos esclavos del pecado. Dios nos liberó por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Ahora, quisiera en esta mañana recordar a una persona que es poco conocida, pero en los años 1800 en adelante se comenzó lo que más adelante sería llamado el movimiento de los hermanos libres, a lo cual nosotros pertenecemos. Allí un hombre llamado Robert Chapman. Este hombre dice que él hasta los cerca de 90 años predicó, prácticamente predicaba varias veces en la semana, pero él no se enfocó en eso, él se enfocó en vivir a Cristo, ¿sí? Porque él tenía un texto lema y era porque para mí el vivir es Cristo. Es así como había una persona que se llamó John Nelson Darby, y en un momento había una disputa acerca de cuestiones doctrinales, y fueron a querer combatirle las ideas a Robert Chapman, quien era contrario en esas ideas con este hombre John Nelson Darby. Y cuando Darby ve que van contra Robert Chapman, dice: déjenlo en paz a ese hombre, porque nosotros hablamos acerca de cosas celestiales, pero él vive
en ese mundo. Y después otro hombre llamado Charles Spurgeon, ¿sí? Conocido, el príncipe de los predicadores, dijo acerca de Robert Chapman: no he conocido un hombre tan santo como Robert Chapman. ¿Cuál era el fundamento de su santidad? Era ser consciente de Cristo en su vida. Era ser consciente de lo que Cristo había hecho en favor suyo y vivir conforme a esa verdad. Y pensando en esto, yo pensaba, ¿en qué sustentamos nuestra santidad? ¿Sí? Muchas veces hemos escuchado quizás hablar de la santidad como algo de lo que tenemos que hacer y no tenemos que hacer, ¿sí? Como si fuera algo solamente moral. Y está bien, hay un aspecto moral de la santidad, pero va mucho más profundo que eso. Es ver cuán precioso, cuán valioso es Cristo para nuestras vidas. Allí utiliza la expresión: no fuimos rescatados, ¿sí? No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Es valioso Cristo para nuestras vidas? Y cuando nosotros vemos pecado en nuestras vidas, ¿lo vemos con dolor o jugamos con el pecado? Entendemos que a quien ofendemos es a Dios mismo, aquel que desde la eternidad tenía un plan eterno preparado en Cristo, aquel que moriría en la cruz, derramaría su sangre y que resucitaría al tercer día. Vemos con dolor el pecado cuando pensamos en que Cristo viene, ¿sí? Entendemos la gravedad de una vida sin Cristo. Y esa pregunta quisiera hacerla para aquel que quizás en esta mañana está reunido y ha escuchado mucho acerca de Jesús, ¿sí? Pero aún no comprende la gravedad de una vida sin Cristo. Quiero decirte en esta mañana, a la luz de lo que hemos visto a través de la palabra de Dios, que estamos muertos sin Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados. Necesitamos la obra salvadora y transformadora de Dios, la obra liberadora de Dios. Si hoy estás sin Cristo, decirle a Dios: Señor, perdona mis pecados. Señor, gracias por Cristo, aquel que murió y derramó su sangre. Líbrame de mis pecados, líbrame de mi maldad. Ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. Sálvame. Y pedile a Dios que te salve hasta que te salve. Hasta que tengas esa convicción, esa certeza de que un día, cuando Cristo venga y en luz y en la perspectiva de ver que Cristo viene, ¿sí? Esta expresión, cuando Jesucristo sea manifestado, puedas vivir conforme a la voluntad de Dios. Es así como nosotros podemos vivir nuestras vidas. Y cada día de nuestras vidas debemos recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Gracias, Agus. Y vamos a orar al Señor. Querido Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que hemos compartido. Gracias, Señor, por Agus, por su vida. Pero gracias, Señor, por lo que Él ha compartido, Señor, en esta mañana con cada uno de nosotros. Señor, un desafío para nuestras vidas, sin duda. Tener claridad, Señor, en dónde posicionarnos, en dónde pararnos, Señor, para afrontar todo lo que el mundo ofrece, Señor, y sabemos que no es de tu agrado y no es a nuestra conveniencia. Señor, ayúdanos a tener claridad, a, como escuchábamos, Señor, comprender, saber, Señor, entender realmente el valor, el precio de nuestra salvación, comprender, Señor, que no fuimos rescatados con cosa corruptible, sino con la obra de Cristo en la cruz. Y, Señor, realmente, teniendo claridad en esto, Señor, poder
fortalecidos, Señor, por tu palabra, afrontar a este mundo que busca, Señor, destruirnos, que busca, Señor, tentarnos, seducirnos, Señor, para mal. Querido Dios, te alabamos, te damos gracias, Señor, cada uno de nosotros sin duda debe examinarse a sí mismo y realmente meditar sobre lo que hemos escuchado en esta mañana, Señor, pero volvemos a orar y pidiendo, Señor, especialmente por aquellos que quizás aún no te conocen, Señor, que han escuchado una y otra vez el mensaje de salvación, que conocen y pueden recitarlo de memoria, el plan de salvación, Señor, pero aún no son tus hijos, porque no han depositado la fe en Cristo Jesús, Señor, y porque no han entregado sus vidas a ti. Oramos, Señor, porque sabemos que tú eres quien toca los corazones, sabemos que tú eres, Señor, quien impacta las vidas para arrepentimiento, Señor, y rogamos por esto, y oramos también de forma especial por Agustín, por su familia, por la iglesia, allí, Señor, en donde él está, para que tú le bendigas, Señor, le guarde y le sigas utilizando como lo has hecho hasta ahora. Señor, te alabamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.